Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Galo Egas y soy el director de investigación educativa del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL. Bienvenidos al evento de presentación de resultados de factores asociados organizados por el INEVAL. En este evento queremos profundizar en un hecho que ustedes ya conocen. Las calificaciones no lo son todo en el proceso de educación, sino que son solo una parte de la enseñanza y el aprendizaje. Esto quiere decir que existen eventos o elementos que afectan tanto a los estudiantes como a los profesores, pero que no se reflejan en las calificaciones. En el INEVAL somos conscientes de esto. De hecho, en las evaluaciones no obtenemos solamente calificaciones, sino que también recolectamos información que nos permita realizar estudios e investigaciones con la finalidad de entender de mejor manera a la educación y diseñar así políticas y estrategias que puedan elevar la calidad de la misma, pensando siempre en el beneficio de ustedes, los estudiantes. Con esto, quiero darles paso y quiero invitarles a conocer más sobre los factores asociados de la mano de nuestros analistas de investigación. Hola chicos, chicas, mi nombre es John Agila, trabajo como analista de la Dirección de Investigación Educativa y en esta ocasión yo les voy a hablar sobre el modelo de factores asociados. Al analizar la educación de los estudiantes, solo se piensa en las notas obtenidas, pero en la realidad el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes depende de muchos otros factores asociados. Por ejemplo, de la situación en la que se desenvuelven los estudiantes, de los ingresos económicos de las familias y de las escuelas, y de las relaciones entre los estudiantes y los docentes. ¿Pero qué son los factores asociados? Los factores asociados son situaciones o circunstancias que nos permiten entender los resultados del proceso de aprendizaje que normalmente se ve reflejado en las notas obtenidas. Por ejemplo, el nivel socioeconómico es un factor asociado que al analizarlo podemos ver que aquellos estudiantes cuyas familias tienen ingresos bajos también tienen notas bajas. Esto es muy importante ya que nos permite entender la inequidad en la educación y a las autoridades educativas diseñar acciones o políticas que puedan ayudar a remediar estas desigualdades. ¿Cuál es el propósito de contar con un modelo de factores asociados? Es importante contar con un modelo de factores asociados ya que nos permite evaluar las situaciones o contextos en los que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de que el gobierno tome acciones en relación a los problemas encontrados y fortalezca las buenas prácticas demostradas en escuelas y colegios, logrando así la mejora del Sistema Nacional de Educación de Ecuador. Para analizar todas las posibles situaciones, contextos y factores que inciden en el aprendizaje, utilizamos el modelo de evaluación Contexto, Insumo, Proceso y Producto, CIPP. El modelo CIPP, como lo indica su nombre, está compuesto por 4 componentes. En el componente de contextos se levanta la información económica, social y cultural donde se desenvuelven los estudiantes. En el componente insumos se indaga si escuelas y colegios tienen recursos disponibles, así también si los estudiantes asistieron a centros de educación inicial y las características de los docentes. En el tercer componente, procesos escolares, se analiza la información de las relaciones e interacciones entre todos los actores de la comunidad educativa. Concretamente, en la sección del contexto se levantan preguntas como ¿eres niño o niña? ¿Cuál es el nivel educativo de tus padres? ¿A qué etnia perteneces? Si estás feliz con todas las cosas que tienes. En la sección de insumos, las preguntas se refieren a si escuelas y colegios poseen bibliotecas o salas de computación o sobre los años de experiencia o especialidad docente. En la sección de procesos escolares, las preguntas se refieren a si los estudiantes se llevan bien entre ellos, si los estudiantes se llevan bien con los maestros y si los directores están pendientes de las actividades que realizan los profesores. ¿Cómo se recoge la información de los factores asociados? Para recoger la información de los factores asociados, adicional a las pruebas cognitivas, se incluyen cuestionarios dirigidos a estudiantes, docentes, directivos, padres o representantes. Así también se ha levantado la información de factores asociados
en procesos internacionales en los que ha participado el Ecuador, como el Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE y el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos para el Desarrollo, PISA-D. ¿Cómo se analiza la información de los factores asociados? En las siguientes figuras, con la información del SER Bachiller Costa 2020, vamos a ver cómo se realiza este análisis. Por ejemplo, en la figura podemos observar que si un estudiante dedica más de 1 hora a estudiar, va a obtener mayores resultados de aprendizaje que aquellos estudiantes que dedican menos de 1 hora a estudiar, no estudian o no hacen deberes. Esta información es relevante para escuelas y colegios, ya que los mismos podrían diseñar programas de tutorías personalizados que acompañen a los estudiantes que estudian poco. Así también, en este otro factor asociado, relacionado con el sentimiento de seguridad en el salón de clases, el cual nos indica la calidad de las relaciones e interacciones entre los estudiantes, en este sentido podemos observar que aquellos alumnos que son víctimas de acoso escolar presentan menores resultados de aprendizaje que aquellos que no sufren este fenómeno. Esta información se vuelve muy importante para los hacedores de política pública, ya que el Ministerio de Educación podría implementar una campaña contra el acoso, ayudando así a combatir este penoso fenómeno. Por lo antes expuesto, la idea que nos interesa que ustedes se lleven es que el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes puede explicarse por diferentes circunstancias, por lo cual les pedimos que cuando contesten los cuestionarios de factores asociados, lo hagan de la forma más sincera y consciente, ya que esto nos ayudará a entender qué situaciones influyen en el aprendizaje y así generar política educativa acorde a las necesidades de todos los estudiantes de Ecuador. Gracias, chicos. A continuación, mi compañero Marcos Rodríguez con el siguiente tema. Hola chicos, mi nombre es Marco Rodríguez, soy analista de INEVAL. El INEVAL ha realizado un estudio denominado Escuelas Eficaces, que tiene como propósito verificar si la escuela aporta de alguna manera en el rendimiento de los estudiantes, identificando aquellos factores que hacen de una escuela eficaz. Se denomina escuela eficaz aquella que promueve de forma duradera el desarrollo integral de cada uno de sus alumnos, más allá de lo previsto, teniendo en cuenta su rendimiento inicial, la situación social, cultural y económica de sus familias. Debemos entender a la escuela como el lugar donde se desarrolla la relación directa entre directivos, profesores, estudiantes, familia y comunidad en general, y se ejecutan los roles y tareas específicas de cada uno de ellos. Además, es el lugar en donde se da el proceso de aprendizaje. Se capacita y forma a seres humanos en cualquier nivel de educación, dentro de los valores decretados por la sociedad y la familia. Con estos antecedentes, sin lugar a dudas, la escuela es el lugar que permitirá verificar si se educa eficazmente por medio del rendimiento del estudiante. En este estudio analizaremos el índice de escuelas eficaces, que pretende medir la capacidad que tienen los centros educativos para influir en los resultados del estudiante. Este índice utiliza información de los directivos, docentes, estudiantes, escuela y se encuentra clasificado en 11 dimensiones y 22 dominios. Las dimensiones agrupan indicadores macro, como por ejemplo el clima del aula, la gestión del tiempo, la participación de la comunidad. Los dominios agrupan indicadores más específicos, como por ejemplo la satisfacción de los estudiantes con los docentes, con sus compañeros y con sus directivos. El estudio de escuelas eficaces utiliza la evaluación Ser Estudiante del año lectivo 2018-2019 para décimo, con la finalidad de verificar el aporte de la escuela en el rendimiento del estudiante. Este índice se clasifica en 3 grupos, alto, medio y bajo, presentando una diferencia entre bajo y alto de 30.5 puntos. Estos valores son el resultado de analizar ciertos factores asociados que se tomó en cuenta en la construcción de dimensiones y dominios. Esta información es levantada para todos los actores que intervienen en el proceso de aprendizaje, docentes, directivos, padres de familia, estudiantes. Es decir, que se debe identificar aquellas escuelas que tienen un índice bajo con el fin de analizar cuáles son los factores
que intervienen en dicho resultado con el propósito de mejorarlas. Hasta el momento hemos visto cómo se construye el índice. Ahora veremos cómo analizar el aporte del índice en las 5 notas. Para ello, se utilizó la técnica estadística denominada modelos jerárquicos lineales, que analiza el aporte de las variables incluidas en el modelo hacia las notas que representan el rendimiento del estudiante. En el caso ecuatoriano, el índice está conformado por variables que denotan la percepción del estudiante y del docente, obteniendo como resultado un aporte positivo en las 5 notas, siendo el más representativo matemáticas, aportando con 15 puntos por cada incremento del índice, y el menos representativo en lengua y literatura, con 7 puntos en cada incremento. Estas cifras revelan que se debe mejorar el aporte de la escuela en los resultados educativos de los estudiantes de décimo, identificando aquellos dominios y dimensiones en los docentes, directivos, padres de familia, estudiantes, que no aportan al índice para poder mejorarlos. Con estos resultados se observa que todas las variables aportan al aprendizaje. Con respecto a las materias, matemáticas es quien tiene un mayor aporte. Además, los resultados obtenidos apuntan a realizar estudios que intenten explicar de mejor manera la eficacia escolar, dado que dentro de las escuelas pueden estar interactuando factores que deben ser analizados de forma individual o colectivamente, y pueden ser relevantes en alguno de los escenarios mencionados. Si bien el aporte de la escuela es positivo, es aún bajo, razón por la cual se debe seguir mejorando en la eficacia escolar. Hasta aquí mi intervención. A continuación, Marisol Silva. Muchas gracias. Hola chicos, mi nombre es Marisol Silva, pertenezco a la Dirección de Investigación Educativa del INEVAL. El tema que voy a exponer el día de hoy es sobre la inequidad en la educación, análisis de caso de Ecuador con datos del CERCE y TERCE. América Latina es la región catalogada como la más inequitativa del mundo debido a la pobreza y a la desigualdad que existe. En el ámbito educativo, parte de la inequidad está relacionado con el género femenino y masculino y con el área de residencia rural-urbano. Con el propósito de comprobar la inequidad de los estudiantes en Ecuador y también para aportar con información relevante a los tomadores de decisiones del sistema educativo, se realiza el análisis de datos de 2 evaluaciones internacionales. A nivel regional, la UNESCO realiza el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, que tiene como propósito aportar con información para el debate de la calidad de la educación en la región y también que sirvan para generar directrices y lineamientos por organismos educativos. Para este caso en particular, se tomaron datos del segundo estudio regional comparativo y explicativo CERCE, realizado en el 2006, y del tercer estudio regional comparativo y explicativo TERCE, realizado en el 2013. Para presentar los resultados relevantes obtenidos del análisis de datos, se utilizaron gráficos de barra, en el cual el tamaño de cada barra permite identificar la inequidad que existe en los resultados. A continuación se presenta la comparación de los resultados del CERCE y TERCE, según género, de los estudiantes de cuarto de educación general básica. En el siguiente gráfico se presentan los resultados promedio del CERCE, en el cual podemos visualizar en la asignatura de matemáticas que no existe inequidad entre los estudiantes del género femenino y masculino, mientras que en lectura y escritura los estudiantes de género femenino obtuvieron 11 puntos más que los estudiantes de género masculino. Por otro lado, también se presentan los resultados promedios del TERCE, en el cual podemos observar que en el área de matemáticas los estudiantes de género masculino obtuvieron 6 puntos más y en lectura y escritura tan solo 1 punto más que los estudiantes de género femenino. Por otro lado, se presenta la comparación de los resultados del CERCE y TERCE según el área de los estudiantes de cuarto de educación general básica. En el presente gráfico se presentan los resultados promedios del CERCE, en el cual podemos evidenciar que existe inequidad en los resultados, ya que los estudiantes que asisten a las escuelas que están ubicadas en las áreas urbanas obtuvieron 11 puntos más en matemáticas y 27 puntos más
en lectura y escritura en comparación con los estudiantes que asisten a las escuelas que están ubicadas en las áreas rurales. Y por último se presentan los resultados promedios del TERCE, donde también visualizamos que existe iniquidad en los resultados, ya que los estudiantes que asisten a las escuelas que están ubicadas en las áreas urbanas obtuvieron 17 puntos más en matemáticas y 14 puntos más en lectura y escritura en comparación con los estudiantes que asisten a las escuelas que están ubicadas en las zonas rurales. Como conclusiones generales se tiene que en la comparación por género, los estudiantes evaluados en matemáticas obtuvieron puntajes superiores el género masculino, mientras que en lectura y escritura obtuvieron mejores puntajes el género femenino. Así también en la comparación por áreas se tiene que los estudiantes que asisten a las escuelas que están ubicadas en las áreas urbanas obtuvieron mejores puntajes que los estudiantes que asisten a las escuelas que están ubicadas en las zonas rurales. Esto quiere decir que existe iniquidad en los resultados de las evaluaciones internacionales CERCE y TERCE, ya que al comparar estos dos grupos existen en puntaje promedio una diferencia notable. Por último, los resultados presentados sirven para comprobar la iniquidad que existe en los estudiantes en los diferentes grupos y también para aportar con información relevante a los tomadores de decisiones del sistema educativo. Muchas gracias. A continuación, la participación de Andrés Soria. Agradezco a mis colegas por la información y los conocimientos impartidos en este taller, así también a ustedes, los participantes y principales beneficiarios de este esfuerzo realizado. El INEVAL es una institución llamada a garantizar la calidad del Sistema Nacional de Educación en todos sus componentes. Nuestros procesos técnicos se caracterizan por ser integrales, incluyentes en la construcción de los instrumentos de evaluación, cuyo fin es brindar insumos para la toma de decisiones informada del ente rector de la educación a nivel nacional. En este sentido, los factores asociados brindan información relevante de estudiantes, directivos, docentes y padres de familia en aspectos como el clima escolar, el liderazgo directivo, la calidad pedagógica en el aula y el uso del tiempo escolar. Estos elementos brindan información de contexto para entender de mejor manera los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nuestras evaluaciones no constituyen de ninguna manera elementos punitivos que impiden la transición de un nivel a otro o la clasificación de las instituciones educativas. Nuestro propósito es generar una cultura de evaluación con la participación activa de todos los actores de la comunidad educativa. Finalmente, les invitamos a seguirnos mediante nuestras redes sociales para estar atentos a próximos eventos de divulgación de la información generada por el INEVAL y también que puedan acceder a nuestras bases de datos en www.evaluacion.gov.es. Agradecemos su participación y estamos para mejorar la calidad de la educación. Evaluamos para mejorar.